Mi nombre es Luis Rafael Ortiz, de acá de Seed of Flight Radio. Hoy vamos a hablar de 3 temas importantes y vamos a entrelazar estos 3 temas. Vamos a hablar de una costumbre que parece pequeña, pero que mueve millones y que define cómo vive mucha gente. Vamos a hablar de la propina. La vamos a conectar con otro tema que muchos creen que es ley, pero que en realidad es un mito muy extendido. La idea de que en Estados Unidos está prohibido hablar de cuánto gana cada persona en su trabajo. Y más adelante vamos a sumar un tercer tema, igual de importante, el trabajo y las personas con discapacidad. Vamos desde el principio, vamos con el primer tema, ¿de dónde sale la propina como sistema? La propina no nació como una obligación, nació como un gesto voluntario, un reconocimiento por un buen servicio. En sus orígenes, la propina era eso, un extra, no un salario. Pero cuando esa práctica llega a Estados Unidos, empieza a transformarse con el tiempo. En muchos restaurantes, hoteles y servicios, la propina deja de ser agradecimiento y pasa a convertirse en una parte esencial del ingreso. Ahora, después de la guerra civil, muchos trabajadores, especialmente afroamericanos, fueron empujados a empleos de servicio. En muchos casos con salarios mínimos o directamente dependiendo de propinas. La propina deja de ser entonces un premio y pasa a ser supervivencia. Vamos a hablar de la Gran Depresión y el modelo sin sueldo. La propina no nació en la Gran Depresión, pero la Gran Depresión sí empeoró todo. En los años de crisis, millones quedaron sin empleo y muchas empresas no podían pagar salarios normales. Entonces apareció un modelo peligroso, ofrecer trabajo sin sueldo fijo. Y que el cliente entonces complete pues el ingreso. Y el riesgo dejó de ser del empleador y pasó a ser del trabajador. Con el tiempo, este modelo se legaliza, se permite pagar un salario directo mucho más bajo. Esto a trabajadores que reciben propinas, por supuesto, con la condición de que lleguen al mínimo legal. Por eso, cuando alguien dice, la propina no es propina, es parte del sueldo, no está exagerando, está describiendo el sistema. Vamos a pasar al segundo tema, el mito del salario secreto. Y es que mucha gente cree que en Estados Unidos está prohibido hablar de salarios, que no se puede decir cuánto gana uno, que eso es ilegal. Y en la mayoría de los trabajos privados eso no es cierto. Hablar de sueldos, comparar ingresos, discutir condiciones laborales, en general, está protegido por la ley. Entonces, ¿por qué tanta gente cree lo contrario? Porque durante décadas muchas empresas fomentaron el silencio. Aquí no se habla de sueldos, eso es privado, no causes problemas. No siempre era ilegal, pero sí intimidante. Vamos a buscar una relación que tienen en común la propina obligatoria y el mito del salario secreto. Es que ambos trasladan la presión hacia abajo. La propina hace que el cliente decida cuánto vale el trabajo del mesonero ese día. El silencio salarial hace que los empleados no comparen, no detecten injusticias y no reclamen mejoras.
Cuando el trabajador no tiene información, negocia solo y con miedo. Y ese silencio siempre beneficia al que tiene más poder. Vamos ahora a hablar del tercer tema, la discapacidad y trabajo. Otro mito más. Y es que muchas personas con discapacidad creen que las empresas no tienen ninguna obligación de contratarlas o de adaptarse. Y eso no es del todo cierto. En Estados Unidos, la ley prohíbe discriminar por discapacidad. Si una persona puede cumplir las funciones esenciales de un puesto, no puede ser rechazada solo por su condición. Además, las empresas están obligadas a ofrecer ajustes razonables. Por ejemplo, cambios simples, horarios, adaptaciones físicas, tecnologías de apoyo. Y hay algo que casi nadie conoce. Las empresas que trabajan con el gobierno federal, ellas tienen una meta clara: incluir personas con discapacidad en su fuerza laboral. No es caridad, no es un favor. Eso es parte del marco legal. Pero, ¿qué tienen en común estos tres temas? A ver, la propina, el salario que no se puede comentar y los derechos laborales de las personas con discapacidad. Bueno, es que todos funcionan mejor cuando la gente no sabe, cuando no pregunta, cuando no reclama, cuando cree que no tiene derecho. Muchas personas con discapacidad no piden ajustes por miedo a perder la oportunidad. Muchos trabajadores no hablan de sueldos por miedo a represalias y muchos mesoneros dependen de la propina porque nunca se cuestionó el sistema. Para cerrar, hablar de dinero no debería dar vergüenza. Hablar de salarios no debería ser tabú. Y hablar de discapacidad no debería incomodar. La información protege, el silencio debilita. Cuando entendemos cómo funcionan estos sistemas, podemos exigir con respeto, trabajar con dignidad y construir espacios más justos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Seed of Light Radio. Seguimos iluminando temas reales con claridad y humanidad.